día, buen día. Hola, hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás ahí? ¿Dónde estés ahora? Bueno, mi nombre es Liliana Sosa. Estamos acá en este domingo 25 de mayo de 2025, Día Patria acá en la República Argentina, transmitiendo acá en vivo por el Facebook de Creando con Conciencia en diálogos nutritivos. 9:04 de la mañana. Acá estamos haciendo después del breve descansito de la semana pasada, haciendo este diálogo nutritivo con vos, creador tempranero. ¿Cómo estamos? Vamos a ver qué creador tempranero está dando vuelta por ahí, ya está tomando unos mates, desayunando, recién desplegando las sábanas y los acolchaditos, que está fresco. Y estamos acá encontrándonos después de 15 días. Bueno, la semana pasada este, me disculpo porque siento que no comuniqué que no iba a ser el diálogo nutritivo. La verdad que estaba muy cansada este, de hacer cosas bonitas, pero bueno, las cosas bonitas también cansan a veces. Así que bueno, a último momento decidí no hacerlo y ya estaba con los ojos cerrados y en el quinto sueño cuando lo decidí, así que bueno, al día siguiente me levanté un poquito más tarde, así que tampoco tuve ahí la posibilidad de comunicar a tiempo, pero bueno, después puse el mensajito, ¿no? Así que alguna señal di por ahí. Este, pero bueno, yo este espacio la verdad que lo tomo como un espacio recreativo, amoroso, distendido y bueno, no lo siento una obligación, no es un deber absoluto, o sea, no responde a tengo que hacerlo, responde más bien a quiero hacerlo. Entonces, bueno, para mí es muy gratificante hacer diálogos nutritivos. Ustedes ya saben, los que siguen, los creadores tempraneros, los asiduos creadores tempraneros, saben que esto es así. Y bueno, acá estamos, acá estamos. Buen día, buen día. A ver quién anda por ahí, si hay alguno de los creadores tempraneros dando vuelta. Es muy dinámica la presencia de los creadores por acá. A veces llegan, aparecen temprano, a veces aparecen medio tarde, a veces aparecen y dicen chao. Después seguramente ven la grabación, ya saben, repito, que las grabaciones, eh, perdón, que los vivos, los videos en vivo, Facebook los está sacando. Entonces yo apenas termino el diálogo nutritivo en vivo, ya me tomo el tiempito, que no es mucho, para subirlo en Facebook, en YouTube, en el canal de Creando con Conciencia de YouTube, y bueno, y de ahí después lo comparto acá para que ya quede, ¿sí? Porque bueno, esto, me gusta que quede el historial de los diálogos nutritivos, me gusta que quede el historial de lo que uno va, de lo que yo voy haciendo y creando y proponiendo y diseñando para acompañar los procesos de aquellas personas que quieren ser acompañadas en un camino de crecimiento y transformación personal. Camino que suelen ser bastante evitados, bastante huidizos los humanos para encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Así que bueno, decirles esto que estamos eh, poniendo, colocando después los videitos que van sacando de Facebook, ¿sí? Esto sucede a partir de marzo de este año, así que bueno, paulatinamente hemos ido bajando semana tras semana acá las grabaciones, que siempre no quede el vivo. Pero bueno, vieron que el contenido es igual. Lo único que yo lamento que no aparecen los comentarios escritos, pero como yo los voy leyendo, bueno, queda el registro, ¿sí? De lo que ustedes van aportando, porque bueno, para mí es fundamental, fundamental, gente, creadores, lo que ustedes van aportando, porque de hecho muchas veces van orientando este diálogo a algo que sea nutritivo, porque cuentan experiencias, porque se abren, porque dan sus opiniones, dan sus puntos de vista. Entonces, bueno, eso es para mí importantísimo porque ese es el objetivo principal de este espacio, ¿no? Así que bueno, a ver, Susana Massa, ¿estás por ahí?
porque yo veo tu nombre y estás bien. Buen día, Susi. ¿Cuánto tiempo? Vieron que pasa una semanita y parece un montón de tiempo que no nos leemos, que no nos escuchamos, que no nos encontramos, ¿no? Bueno, bueno, contarles que en breve, ya para la próxima semanita, no esta que ingresa mañana del 26, sino desde el 2 de junio estaremos haciendo la segunda edición de este año, sería la quinta, si recuerdo bien, en total, de el recorrido de vida, taller online para mirar tu historia personal, revisar tu historia personal. Es una mirada retrospectiva de hacia el pasado de tu vida para ir a buscar todo aquello maravilloso que pasó en tu vida hasta hoy. Ver cómo estás, ver qué sueños tenías, mirar y reflexionar hacia cerca de la temporalidad, el tiempo que nosotros vivimos acá en la Tierra, este, en esta linealidad pasado, presente y futuro. Vemos cómo estamos hoy, hacemos como un diagnóstico, ¿no? Como una mirada lo más completa y detallada posible de lo que viene siendo nuestra vida, y bueno, en algún momento aparece la pregunta de si estoy viviendo como quiero vivir, y si no es así, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a vivir como quiero vivir a partir de ahora o voy a seguir viviendo como estoy viviendo? Porque hay muchas personas que no se preguntan cositas. Entonces yo me resulta tan fácil hacer preguntas que bueno, ayer también ya lo compartía esto, pero en algún momento me di cuenta que los títulos de los diálogos nutritivos a veces, y una gran cantidad de veces, son preguntas, como la de hoy, ¿sí? ¿Qué tenemos como propuesta para hoy en diálogos nutritivos? Por lo general, ¿de qué hablamos o de qué hablan los humanos? Yo me voy a incluir un poquito, aunque ya estoy medio distanciándome de la mirada humana. Pero bueno, estamos haciendo esta experiencia, ¿no? Entonces esto, ¿no? Por lo general, ¿de qué hablamos los humanos? Me vino esto sencillamente así, intuitivo, eh, espontáneo, y bueno, pensé algunas líneas generales de lo que yo observo básicamente de lo que hablamos los humanos. Pero bueno, esto es hoy. A futuro, acá en Creando con Conciencia, se viene el recorrido de vida en el mes de junio, se viene Rediseñate, la saga de autoconocimiento, donde tenemos varios talleres en uno. Podés tomar todos, lo cual es lo ideal, o ir tomando taller por taller. Este, ¿Y qué más? ¿Qué más se viene? Bueno, se vienen muchos cambios intensos para el año que viene, Creando con Conciencia. Las mismas propuestas, EDEL, el entrenamiento para el crecimiento, transformación personal hacia el logro de objetivos, metas y sueños, es donde estudiamos, aplicamos, y si se animan como yo también a enseñar el método de reprogramación de la mente subconsciente, que viene del linaje de Andrew Carnegie, Napoleon Hill, Nightingale, Bob Proctor, Víctor Camino, en mi caso, y bueno, todo ese linaje de estudio y entendimiento de la mente humana, del proceso creativo, de las leyes y principios universales, que son las coordenadas que nosotros tenemos que conocer si queremos, bueno, hacer un camino con mayor conciencia, con mayor resultados de éxito, y éxito entendiendo vivir de la mejor manera que podemos vivir, ¿sí? Así que es el año que sigue vigente, por si te interesa, tiene un arancel mensual, tenés niveles de estudio, el avanzado, que es de lunes a viernes, el intermedio, que es lunes, miércoles y viernes, y el inicial, que es lunes y miércoles, de 6 a 7 de la mañana por Zoom. Tenemos los encuentros formativos, este, donde vamos transmitiendo el método, donde vamos estudiando los principios y leyes. ¿Y para qué hacemos todo esto? Porque decir, che, Lili, estudiar las leyes, estudiar el proceso creativo, estudiar la mente, ¿para qué sirve si no soy psicólogo? Si no voy a atender a otros. Y sirve para que te conozcas, sirve para que vos te des cuenta aquellas programaciones, virus, limitaciones,
palitos en la rueda, podemos decirlo de muchas maneras, que están haciendo que tu vida sea muy esforzada, muy sacrificada, con pocos resultados, con mucha frustración, con procrastinación, con ansiedad, con pánico, con miedo, con depresión, o sea, con poca salud mental, con poca alegría, con poca felicidad. Y bueno, ayudamos ahí a conectar con nuestra esencia, nuestra identidad álmica, espiritual, trascendente, divina, para que nosotros, desde el humano, hagamos esa conexión, reconectemos, nos reconciliemos con quienes verdaderamente somos, y en esa unidad que somos el ser humano, o el ser en humano, como dice mi profesor, el maestro Joel, bueno, podamos hacer una vida humana eh, más amorosa, más plena, más abundante en todas las áreas de nuestra vida. Edel es eso, ¿sí? Un intenso caminito de crecimiento, transformación personal, de mejora de calidad de vida, de mejora de salud, de ingresos económicos, de relaciones, en fin, es una mejora, calidad de vida, elevamos calidad de vida en el área que cada uno decida, porque otra cosa que aporta, herramienta que aporta EDEP, es el método eh, de metas de crecimiento, ¿sí? El sistema de metas C, que es un sistema para hacer crecimiento y transformación personal. ¿Qué más hay en EDEL? Psicoterapia online, presencial, para personas de Argentina, de Jujuy, del mundo donde estés, si te interesa el camino de autoconocimiento a través de la psicoterapia. Bueno, también ofrecemos el servicio de psicoterapia, podés comunicarte para que, bueno, se te dé mayor información, reserves un turnito, hacemos promociones, hacemos regalos, hacemos entrega de muchos beneficios para que vos te comprometas en tu salud mental, en tu vida, en tu crecimiento. Como yo siempre digo, el eslogan es crecimiento y transformación personal. Son distintos caminos de crecimiento y transformación personal los que damos y ofrecemos desde Creando con Conciencia. Y después todos los talleres que estamos teniendo vigentes, es el recorrido de vida que decía al principio, que ya está ahí a un paso, estás a un paso, si no lo hiciste, hacelo porque es precioso. El recorrido de vida es un mes, ¿sí? Con clases grabadas, clases, encuentros en vivos, acompañamiento personal, para que vos te conozcas, mire tu pasado, observes tu presente y diseñes un nuevo futuro. Porque ¿quién no quiere mejorar en algún área de la vida? Yo dudo mucho, esto es una idea personal, dudo mucho que haya personas que no quieran mejorar, ¿sí? Ahora, si no queremos mejorar en nada, ya estamos recontra drogaditos con el conformismo, un virus que tenemos por ahí dando vuelta de tantos, ¿no? Y bueno, rediseñate la saga de, por el momento 4, pero este año vamos a incluir otros 2 tallercitos con 2 temáticas diferentes. Rediseñate, que es la saga de autoconocimiento, autoconcepto, autoimagen, autoestima, desenmascarando los límites, que sirve para detectar una creencia limitante y hacer todo lo posible para que esa creencia se diluya en nuestra vida y estemos más paraditos, más afianzados en quienes queremos ser. Así que bueno, todo esto es lo que hacemos desde Creando con Conciencia, y el año que viene se vienen un montón de propuestas nuevas, con, no sé si un montón de propuestas nuevas, sino con aportando a lo que ya está nuevas herramientas. Esa sería la mirada más clara, más concreta, más asertiva. Las mismas propuestas reordenadas, repensadas y con nuevas estrategias, con nuevas herramientas, que en definitiva es lo que todos buscamos cuando hacemos algo, ¿no? Tener más herramientas, tener más este, recursos para poder ir viviendo nuestra vida de la manera más agradable, más saludable, más abundante que podamos. Así que bueno, ahí estamos, gente. Bueno, Susi, ahí te leo. A ver, dice, bonito día, Lili, grupo, feliz día de nuestra hermosa patria. Así es, feliz día. Después, bueno, hay que colocar la banderita. Mientras te escucho, tomo mis ricos mates. Qué rico. Bueno, yo hoy voy a estar con agüita, tomando agüita. Después me dedico yo a hacer mi desayuno.
Estoy pensando cómo se siente la gente con el día hoy, cómo anda el clima por Salta, cómo anda acá, está nubladito, fresco, no salí ni a la terraza hoy, pero está lindo. Por lo menos yo estoy con una camperita, polerita, tranqui, livianita, pero abrigadita. Lindo. Ayer estuvimos en Loma con una de las creadoras tempraneras de Edelperas, de Creando con Conciencia, con Rosa. Ahí estuvimos haciendo algunas charlas nutritivas, conversaciones nutritivas, tareas productivas y bueno, no hicimos, la idea era hacer, al final no concretamos hacer unos ejercicios que queríamos, pero bueno, surgió que parece que había más deseo, necesidad de conversar sobre lo que nos va pasando en la vida y no estar haciendo ejercicios, ¿no? Pero estuvimos en Loma, en la tierra, estuvo linda la tarde, acompañada siempre como suele suceder la perrita del vecino que se viene a nuestra casa siempre que estamos, que es la chiquitina bautizada por mí. Bueno, ¿alguna idea para ir comenzando con el encuentro de hoy, con la propuesta del diálogo nutritivo de hoy? Esto ¿de qué hablamos por lo general los humanos? ¿De qué hablamos? A ver si a Susi se le ocurre compartir algo, porque todos hablamos, más o menos, pero todos hablamos, y si no hablamos, escuchamos de lo que hablan otros. Vaya a saber. Este, ahí dice, Susi, acá está nublado, frío, amenaza lluvias, hace días y nada, pero está bonito el día. Sí, che, amenaza lluvia por todos lados, te salen en los pronósticos, bueno, probabilidad de lluvia 20, 30, 40%, pero la verdad que no, acá ha llovido muy poquitito, garguitas muy finitas, tipo agua nieve, pero bueno, al menos acá donde nosotros estamos, que es barrio Ciudad de Nieva, San Salvador de Jujuy. En Loma Hermosa ayer en el camino fue re lindo el camino, solcito, que yo. Llegamos a Loma Hermosa, estuvimos un ratito y se nubló. Y también amenazaba lluvia, pero tampoco llovió. Así que ahí andamos con el señor clima, generándonos estas expectativas y estas este, posibilidades, probabilidades de lluvia, de sol, no sé. Y bueno, irá sucediendo lo que tenga que suceder. Bueno, a ver si vamos comenzando entonces con lo que es, bueno, ¿de qué hablamos los humanos? A mí en general, yo primero hice un listadito de lo que me surgió, de lo que observo ahora, de lo que observo hacia atrás en mi experiencia de vida. Y, y bueno, hice un listadito que por ahí es medio redundante. Ahora que lo estaba revisando antes de empezar, dije, bueno, escribí varias veces lo mismo, dicho de otra manera. Pero bueno, les comparto un poquito lo que yo observo, ¿no? Perdón. Y esto sin ánimo de, obviamente, de juzgar, de criticar, ¿no? Simplemente compartir lo que uno observa y si hay propuestas de que podamos hacer cosas diferentes, de que podamos y querramos hacer cosas diferentes, y me surge ahora, ¿no? El para qué tendríamos que hacer cosas diferentes, para qué tendríamos que cambiar. Y me viene así muy espontáneamente la respuesta de para experimentar más cosas, para hacer experiencias diferentes, y eso a nosotros como humanos nos hace evolucionar, nos hace crecer, nos hace generar cambios, ¿sí? De manera muy sutil, de manera muy inconsciente, porque vamos como ensayando papeles, personajes. Entonces hoy puedo levantarme, no sé, por decir cosas pequeñitas. Hoy puedo levantarme y hacer la rutina de voy al baño, me higienizo, me miro, me observo, voy, después salgo del baño y no sé, pongo a calentar agüita para el desayuno, después voy y me cambio. O puedo alternar esa rutina, decir, no, primero, otro día voy primero, primero me cambio, después voy a poner el agua a calentar, después me cambio, me higienizo, otro día hago al revés, qué sé yo, todo esto que nosotros podamos introducir como
pequeños cambios dentro de lo que tenemos que hacer, ¿sí? Tenemos también, es como, guarda, guarda, con el tenemos como que sí o sí hay que hacerlo. No, bueno, ¿qué es lo que habitualmente un humano hace al despertar? ¿No? Desde el momento de decir, che, ¿a qué hora nos levantamos? Por ejemplo, me despierto y me levanto automáticamente o me despierto y me quedo un ratito en la cama, me quedo y me vuelvo a dormir. Bueno, observarnos. En primer lugar, me parece que es sumamente importante este, observarnos, porque la observación, la autoobservación es una herramienta que tenemos y que es exclusivamente humana. No hay otro ser, por lo menos en el planeta Tierra, que pueda autoobservarse y saber que es este ser. Yo me observo, sé que soy Liliana Sosa en la Tierra, que ejerzo la psicología, que soy parte de una familia. Eso, bueno, lo voy observando. Después, eso es como lo más externo, sería como la cascarita del huevo, ¿no? Este, buen día gente, se va sumando gente. Hay alguien por ahí mirando, pero que no saludaron. Así que bueno, yo los invito a saludar, así nos conocemos. O este, podemos seguir conociéndonos. Entonces esto, ¿no? En la rutina diaria, como por ahí nosotros podemos ir introduciendo pequeños cambios que nos sirvan para ir haciendo experiencias nuevas. Y en la experiencia nueva, un beneficiado de lujo es el ser, porque el ser que viene a hacer experiencia a través de nosotros humanos, y bueno, va a experimentar lo que el humano experimente. Ahora, si el humano es un humano muy rutinario, que hace 40 años se levanta a tomar mate a las 7 de la mañana, a las 7 y cuarto lee el diario y qué sé yo qué, y no sé, 40, 20, 30 años lleva haciendo lo mismo y el alma no está experimentando nuevas posibilidades, que para eso encarnó, ¿sí? Entonces, nosotros porque, por eso yo puse, no sé si se dieron cuenta, de que yo puse de que hablamos los humanos, porque nosotros vivimos como humanos, pero es mi mirada, chicos, eso es una propuesta para que lo escuchemos, lo pensemos, lo reflexionemos, a ver si suma lo que yo, o si por lo menos aporta algo diferente la mirada que tengo. Porque bueno, justamente si tenemos miradas diferentes, en vez de pelearnos, de criticarnos, de juzgarnos, lo que podemos hacer es ampliar la conciencia, ampliar la percepción y decir, ah, mira, este punto de vista no lo consideré, porque no está dentro de mi posibilidad considerar todos los puntos de vista. Entonces, eh, cuando uno mira una perspectiva diferente, un punto de vista diferente, nosotros los humanos estamos acostumbrados a enojarnos, a pelearnos, a criticar, a defender mi idea como si fuese no sé qué, y es una idea nada más. Pero vieron que esto nos cuesta mucho tiempo de la vida humana, poder comprenderlo, si es que lo llegamos a comprender, porque esto depende de otros procesos. Entonces, yo hoy planteé de qué hablamos los humanos, porque lo que yo observo es que el humano, nosotros que nos creemos humanos porque consideramos que somos humanos y no podemos incorporar todavía el ser que somos, y claro, lo dejamos como fuera el ser. Y qué casualidad, ustedes no se han puesto a pensar por qué está primero en nuestra denominación seres humanos. ¿No será que primero somos seres y después somos humanos? Bueno, preguntitas. Ahí leo lo que dice Susi más. Cuando nos juntamos con amigas, hablamos de cosas bonitas que pasan en nuestras vidas, logros o cosas como manualidades, por ejemplo. Tratamos de evitar las cosas tristes. Bien ahí. Está Mónica Latrónico, buen día Mónica. Hola, buen día, dice Moni. Entré y me fui a preparar el desayuno, pude ingresar a tiempo. Bueno, bien, felicidades, bienvenida Mónica, una creadora con conciencia que se incorpora a esta propuesta,
a esta red de conciencia, a estos grupos de conciencia, a estas almas que nos vamos encontrando a través de estos humanos que vivimos acá en el planeta. Entonces, algunas de las ideas, gracias por estar acá Susi, gracias por estar Moni, gracias, gracias. Algunas de las ideas que se me ocurrieron para esto es esto, ¿no? Bueno, eh, hablamos, en general lo que yo observo es que hablamos, Estela Sánchez, buen día Estela, ¿cómo estás? Ahí está, me chusmea Face que Estela Sánchez está mirando, viendo, escuchando, no dice, pero ya se da por entendido. Buen día Estela Sánchez. Entonces yo cuando dije, bueno, ¿de qué hablamos los humanos? Y automáticamente se me vino a la mente de lo que sucede afuera. Y lo que sucede afuera son muchísimas cosas, si uno está muy observando el afuera. Entonces, pensé en primera instancia que hablamos de lo que sucede en esto que nosotros podemos llamar realidad inmediata. Y hablamos de lo que le sucede a miembros de la familia. Hablamos un poco de lo que nos pasa a nosotros con lo que le sucede a X miembro de la familia. Hablamos de lo que observamos que pasa en la cuadra, en el barrio, en la ciudad, en el lugar donde vivimos. Y también observo que se habla de lo que sucede en esta realidad, en el país, en el mundo, en otros países, en otras ciudades, lo que le pasa a otras personas. Esto es como una mirada general que me vino. Por otro lado, lo que observo es que cuando hablamos, y esto ya lo observo en el marco, y yo aclaro, esto que dije recién, es lo que observo yo, Liliana, en general. Eh, Más específicamente en el rol mío como psicóloga, como terapeuta, como persona que habla con personas a las que acompaño cuando me buscan para que las acompañe en sus procesos de vida, este, y mucho hablamos de lo que hacen otros y cómo de alguna manera nos afecta eso que hacen los otros. En este punto me parece importante porque sigo partiendo de mi observación de mi entorno, ¿no? De lo que yo observo en mi entorno en distintas perspectivas, dimensiones, que es que hablamos mucho de lo que hacen los otros. Los otros pueden ser, como decía Susana, familiares, amigos, compañeros de trabajo, personas a las que atendemos en los espacios laborales, que no sean siempre son personas a las que atendemos directamente. Por ejemplo, yo en el rol de psicoterapeuta, no siempre remitiéndome a mi experiencia de práctica en lo presencial, no siempre yo hablaba con personas que atendía, sino que, no sé, pasaba por la sala de la sala de espera y había un montón de gente y observaba. Y por ahí uno escucha, de solo pasar escuchas de lo que están hablando. Entonces, hablan de cosas que le gustan, hablan de cosas que no les gustan, expresamos puntos de vista respecto de lo que llamamos realidad. Y la realidad está compuesta por muchísimos elementos, ¿sí? Por eso cuando yo propongo de que hagamos autoobservación, voy dirigiendo un poquito la idea de por dónde observarnos, porque si no es como medio que nos perdemos, es medio meternos a internet sin tener muy claro qué queremos buscar y nos brinda 500 millones de posibilidades. Es una apertura muy grande de información. ¿Voy siendo clara hasta acá? Entonces, cuando yo pensé ayer dije, ¿de qué hablo mañana en diálogos nutritivos? Y no tenía mucha idea. Y en un segundo me vino, ¿de qué hablamos los humanos? Porque por ahí no nos damos cuenta de lo que hablamos. Y de lo que hablamos tiene mucho que ver con lo que está en nuestro inconsciente y de lo que está en nuestra conciencia inmediata. ¿Qué es la conciencia inmediata? De lo que nos damos cuenta ya. ¿Sí? Ya me empezó a hacer calor.
Bueno, esto sucede cuando yo empiezo a hablar. Empieza a fluir la energía, empieza a fluir la información. Entonces, bueno, una mirada que tuve, bueno, miramos, hablamos de lo que sucede afuera. Describimos lo que sucede afuera, damos el punto de vista nuestro de lo que sucede en afuera y de lo que nosotros consideramos muchas veces que debería suceder en el afuera. ¿Les pasa esto? Leo lo que dice Susi, dice, cuando me levanto hago algo que me encanta hacer para ser, que es agradecer y luego lo que venga a mi mente mientras veo o escucho algo, que me sorprende el día cuando lo observo por la ventana, porque tengo un paisaje maravilloso. Bueno, todo eso hace Susi, miren, y vieron que si uno le empieza a poner conciencia al día, hacemos un montón de cosas. Hacemos un montón de cosas. A ver, aguárdenme 2 segunditos porque hay un ser acá. No, se sentó más. Es Iden, nuestro perrito que parecía que quería salir, pero no, se está acomodando de nuevo en su cuchillo. Entonces, gracias Susi por compartir. Entonces, yo después, esto es una mirada general. Lo otro que observo es que nosotros hablamos de lo que nosotros observamos y que lo que nosotros observamos creemos que es el todo. Nos pasa ya ahí algo que es creencia. Creemos que lo que nosotros vemos es el todo, ¿no? Dicho de otra manera, como que es la verdad, más amplio, pero como concepto, el todo, la verdad. Y por ahí acentuamos, como creemos que es el todo y es la verdad, creemos que es lo único que está sucediendo. Pensamos que es lo único que está sucediendo y lo vemos como una totalidad. Lo otro que se me cruzó por la mente cuando propuse el tema y lo empecé a armar en tipo lluvia de ideas, este, que si hablamos de personas, por lo general hablamos de lo que le pasa a otros. Aclaro esto porque se me acaba de cruzar una idea superadora. Esto ya se está modificando bastante. Pero si nosotros tomamos un espacio-tiempo a 10 años atrás, ponele, esto sucedía mucho más. De que entramos en los lugares que transitamos, se me viene calle, despensa, trabajos, eh, negocios a los que vamos. Siempre estamos hablando de algo. Ahora, hablar, por eso lo puse con esa palabra, muchas veces no es la única manera de comunicar, ¿sí? Pero cuando hablamos, habitualmente lo que yo sigo observando es que no somos autorreferenciales, no hablamos tanto de nosotros y no hablamos tanto de nosotros en el adentro nuestro. Y tengo dos ideas básicas. Una, porque no conocemos mucho lo que hay dentro de nosotros, como consecuencia de que no estamos tan en contacto con nosotros. Somos lo primero y más importante en nuestra vida, pero muchas veces somos lo último en lo que ponemos nuestra atención, somos lo último en lo que ponemos nuestra intención y conciencia, y por ahí no tenemos mucha información de nosotros mismos. No sé si estoy siendo clara y les va sirviendo esto. Ahí Susi dice, creo que es triste caer en la rutina. Bueno, el tema de la rutina es todo un tema. Y hay todo un tema eh, de pensarnos qué es la rutina, para qué rutinas y demás, ¿no? Tenemos una idea negativizada de la rutina, pero bueno, no es el diálogo nutritivo para hablar de la rutina, pero es un tema interesante el de la rutina, porque nosotros tenemos una idea, como la mayoría de las ideas que tenemos, negativizadas. Pero yo nos propongo, lo hago y se los propongo a ustedes, nos preguntemos cuando hablamos, decimos cosas, a qué le hacemos referencias. Porque nosotros somos seres rutinarios
conformación, por constitución. Ahora, depende de qué rutina ejercemos. Pero lo dejo ahí planteadito porque si no me voy a ir de tema. Y estamos hablando acá de qué hablamos los humanos. Entonces, otra cosa que esto es más o menos lo que me apareció a mí cuando me senté a escribir, cuando me senté a pensar, y empecé a tirar las ideitas como para ponerlas acá en consideración con ustedes, compartirlas y dialogarlas. Y otra cosa que me parece a mí es la pregunta. Vieron que dije hace ratito que habitualmente los títulos de los diálogos nutritivos, la propuesta, me salen en preguntas. Alguien me dijo, y es que la pregunta es muy psicológica. Y la pregunta es algo casi esencial en el ser humano. No es porque yo ejerza la psicología, o quizás sí, estoy más entrenada para hacer preguntas, pero yo no era psicóloga, de niña no era psicóloga, de adolescente no era psicóloga preparada en la academia, capaz que era psicóloga de ADN, por decirlo de alguna manera. Este, pero ya me hacía preguntas. Yo desde que tengo recuerdo de muy chiquita, entre los 5 y 6 años, es que yo tengo más recuerdos de mi vida, antes no, siempre me preguntaba cosas. Entonces, por eso me parece a mí, y siento que para mí es muy simple hacer preguntas, y que yo hago preguntas y automáticamente las personas me dicen, che, no lo pensé así, nunca me pregunté esto. Y a mí me parece raro que un humano no se pregunte. Y porque como siento que soy humano y me pregunté siempre, digo, qué raro. Pero acá entra esto de que desde nuestro punto de vista, que es uno de los infinitos que hay, nosotros consideramos que lo que Liliana piensa, lo que Susana piensa, lo que Mónica piensa, siente, observa y demás, es el todo. Y ahí hay algo, si queremos, como para observar y redireccionar. Igual que con la rutina. Repensemos la idea de rutina. Porque hay rutinas que son maravillosas. Y nosotros podemos diseñar millones de rutinas, variantes de rutinas, para mantenernos rutinarios, por ejemplo, en salud mental, saludables. Y para estar saludables tenemos que ser rutinarios, porque tenemos que lograr seguir lo que se llaman protocolos. Y los protocolos son siempre igual. Son rutinarios, pero son rutinas que nos ayudan en un estado de bienestar. Hay rutinas que nos ayudan en estados de malestar. ¿Sí? Entonces, después, ¿qué otra cosa se me ocurrió y me pasó por la cabeza cuando pensé en este tema? Y hablamos de lo que escuchamos, de afuera. O sea, que si yo tuviera que decir en general, una generalidad, hablamos de lo que observamos afuera. ¿Sí? Esto en la antropología de Víctor Frank, logoterapeuta, él dice que nosotros, tomando las ideas muy de la psicología y de la filosofía existencial, somos en el mundo. Y en el mundo tenemos tres, esto es aporte de idea más teórico, lo voy a hacer lo más sencillito posible. Tenemos tres llamadas a relacionarnos. La primera salida de la autotrascendencia es hacia el encuentro con nosotros mismos. La segunda alternativa es la salida hacia los otros. Y la tercera es la salida hacia el mundo de relación con las cosas, el mundo material de las cosas. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Computadora, teléfono, celular, casa, autos, cosas materiales, silla, mesa, vaso, etcétera, ¿sí? Entonces, yo lo pensé en ese sentido también, ¿no? ¿De qué hablamos? ¿Hablamos de nosotros? ¿De nuestras vidas? ¿Hablamos de lo que sucede en nuestras vidas, que estaría muy ligado en un alto porcentaje, según observo, de lo que observamos afuera de nuestra vida? ¿Hablamos de lo que sucede dentro de nosotros? ¿Hablamos del ser
¿Hablamos del humano? ¿Hablamos de esa unidad que somos o creemos que no somos eso? Bueno, siempre aparece el creemos que, porque la creencia está siempre. Lo otro, si vamos a esta mirada antropológica, existencialista de Víctor Frank, que dice que salimos al encuentro de nosotros, bueno, mínimo me pregunto esto. Lo otro que me preguntaría, si hablo de los otros, primero, ¿para qué hablo de los otros? ¿Por qué? Sería otra pregunta, que es la más fácil que a nosotros no nos sale, porque nosotros buscamos causas. Bueno, ¿para qué hablamos de otros? ¿Por qué hablamos de otros? ¿Y qué hablamos de otros? Y si nos vamos al mundo, a esa realidad, llamémosle, a la fuera del mundo nuestro como humano, de ese mundo que participamos, ¿qué hablamos? Entonces, se me viene a mí a la mente y hablamos de temas que no queremos hablar porque nos resultan conflictivos, porque hablamos de política, hablamos de religión, hablamos de deportes, hablamos de manualidades, hablamos de economía, hablamos de enfermedades, hablamos de muchas cosas. Y se me ocurre ahora preguntarte y preguntarme, o sea, preguntarnos, ¿para qué hablamos de todo eso? ¿Y desde qué punto de vista estamos hablando de lo que hablamos? Porque yo acá les hago el ejemplo, una cosa es, muchas veces coincido conmigo misma, pero a veces traigo observaciones de mi punto de vista sobre la realidad externa y a veces traigo información que yo observo a través de mi práctica profesional, ¿sí? Entonces, a través de las personas que yo acompaño desde hace muchos años, es una fuente de información en un contexto individualizado de una relación terapéutica donde las personas hablan de cosas y mucho de lo que yo observo, miro, aprendo es de ese contexto porque es donde yo paso mucho tiempo del día a día. Entonces, observo a través de las personas que vienen a consultas o a talleres o lo que sea. Entonces, es un dato que cada uno me trae de la realidad que van viviendo, de la realidad que van conociendo, y eso es lo que yo puedo hacer una generalidad y decir, che, la mayoría de las personas habla de estas cosas, ¿sí? Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de otros, ¿para qué hablamos de otros? ¿Para qué hablamos de los hijos? ¿Para qué hablamos de lo... Hablemos de relaciones cercanas, familia. Eso ya es un contexto. ¿Qué hablamos de los otros? ¿Desde qué punto de vista lo hablamos y para qué lo hablamos? ¿Y qué tiene que ver eso que yo hablo de mi hermana, mi hermano, mi sobrino, mi esposa, mi perro, mi gato, mi casa y todos los mí que podemos nombrar? ¿Qué dicen de mí? ¿Dicen algo de mí? Están saliendo 500 millones de preguntas. ¿Dice algo de mí lo que yo digo de otros? Es la autorreferencia lo que estoy planteando. La referencia para mirar desde dónde, para qué, por qué y para qué estoy diciendo lo que digo. ¿Para qué lo hago? Sí, Lili dice, hay rutinas que son hermosas y otras no, como lo decís. Este, esto visto desde lo que veo en personas que ven pasar la vida y no hacen algo para cambiarla. Hay temas que salen porque vio algo, o pasó, vio algo y opinar al respecto. Bien, ahí aparecen temitas que se van desprendiendo. La opinión, ¿qué es la opinión? ¿Sí? Porque sí pasa todo esto que, Susi, gracias, porque pasa todo lo que vos estás planteando, ¿no? Vos decís, ponele interesantísimo, bueno, de lo que veo, personas que ven pasar la vida y no hacen algo para cambiarla. Bueno,
Hay gente que no piensa que tiene que cambiar, que no quiere cambiar porque no se lo plantea. Y esa es una rutina. Ahí hay hay personas rutinarias que no quieren cambiar. Quizás porque algo les ha dolido tanto que ya hicieron coraza, o porque todavía no les dolió lo suficiente para romper esa coraza y que vuelva a drenar una herida. Estoy hablando de las emocionales, ni hablar de las heridas físicas, de los dolores físicos, que cuando ya estamos así y porque ya no hicimos nada antes, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que a mí más o menos me surgió. Ahora, yo después busqué algo de información como para sumar a mi propia inspiración, y encontré datos así muy parecidos a los que nosotros estamos compartiendo, pero que los voy a traer como para ampliar un poquito esta mirada, ¿no? Porque si después yo les voy a hacer la propuesta, pero cuando hablamos por ahí de relaciones. Eh, en las relaciones personales, por ejemplo, hablamos y conversamos sobre amigos, sobre la pareja, sobre familiares, sobre conflictos, ¿sí? Aciertos, errores, rupturas, logros, ¿sí? Este, Pareciera ser que muchas veces el tema de relaciones personales es uno de los temas más hablados entre personas, ¿sí? Este, por ahí es interesante mirar si desde esa conversación, de ese diálogo, de ese hablar con otros, estamos presentes en ese diálogo, lo cual sería, che, ¿qué me está pasando a mí con todo lo que pasa con otros, con los conflictos y demás? Es la mirada ya autoperceptiva, ¿no? Autorreferencial. Otra cosa de lo que solemos hablar es de trabajo, de estudio, de lo que nos gusta hacer, de lo que nos gusta ver, de lo que nos gusta consumir, ¿sí? Ponele, podemos hablar de lo que sucede en el trabajo, de lo que hacemos en el trabajo, de lo que acontece en el ámbito del trabajo, ¿sí? Hablar de la búsqueda de trabajo, de las áreas donde queremos buscar trabajo, de si ya estamos trabajando, de cómo es el trabajo, de cómo se comportan, de las tareas, de los proyectos, de las actividades que tenemos que desarrollar en el día a día. También hablamos de un tema que es fundamental para mí, que no lo expresé pero sí lo pensé, es de los problemas, de lo que nosotros llamamos problemas. Bueno, los seres humanos hablamos de problemas todo el tiempo, ¿no? Es más, hoy por hoy hasta buscamos en base a indicadores nuestros, por ejemplo en salud, la gente busca en Sanguli a partir de los síntomas qué patología tiene, qué enfermedad tiene, todo lo buscamos. Y yo pregunté y no solo pregunté, dije, che, bueno, a ver, a mucha gente que lo hace en la consulta terapéutica viene, sí, licenciada, porque busqué en Google, pues yo tengo síntomas de dolor de cabeza, de esto, y esto me sale que es pánico, esto me sale que es ansiedad, esto me sale, eh, me sale X cosa. Entonces yo les pregunto automáticamente, ¿y si buscaron el problema? ¿Qué tal si buscan la solución? Porque ¿para qué buscar el problema? Bueno, estas cosas que a mí me van llamando la atención, que es lo que yo observo, que es de lo que hablamos. Hablamos de problemas, no hablamos de lo que podríamos tener que resolver y pedimos ayuda en la resolución de problemas. No, yo voy transmitiendo problemas, cargo a otros con problemas. El otro, es más, si el otro habla de mí, va a hablar de mi problema. Y así se multiplican las cadenas de problemas. Ahora, resoluciones de problemas, bien, gracias. ¿Qué más? En general, muchas de las cosas que hablamos incluyen críticas, incluyen quejas, incluye la mirada muy de vez en cuando de logros, muy de vez en cuando de sueños, muy de deseos. Este, y si nosotros nos ubicamos en la línea tiempo-espacio, hablamos mucho del pasado.
de cómo fuimos, de cómo venimos siendo, de si sostenemos o no los modos de pensar, de sentir, las experiencias, y nos basamos en las experiencias vividas, en el relato de los hechos sucedidos, la biografía. Vamos, este, por ahí, si nosotros tomamos binomios, salud y enfermedad, mamita querida, guisos de enfermedades hablamos. Si hablamos de, por ejemplo, que lo dije con una mirada ampliada de la realidad, pero bueno, hablamos de actualidad. ¿Y de dónde tenemos información de la actualidad? De lo que nosotros llamamos noticias. Y para eso, ¿qué hacemos los seres humanos? Los humanos, corrijo el ser. Y buscamos información. ¿Buscamos información dónde? Y bueno, tenemos 500 millones de canales ahora con las redes sociales. Entonces hablamos de todo lo que hacen otros, hablamos de lo que dicen las noticias y hablamos de todo lo que está circulando permanentemente hacia y a través de mí, permanentemente en un día. Y son millones de ideas las que circulan. ¿Sí? ¿De qué más hablamos? Y no sé, de las cosas que nos gustan y de las cosas que no nos gustan. Y a todo, de todo lo que hablamos, vamos poniéndole nuestro punto de vista, le vamos poniendo nuestra impronta de creencias, de pensamientos, de información propia que vamos, y bueno, y vamos diciendo me agrada, no me agrada, me desagrada. Usamos mucho la crítica, la queja, el juicio. Esto es importante porque no sé si todo, pero un alto porcentaje de lo que hablamos está tenido de nuestras creencias, de juicios, de quejas, de crítica. ¿Sí? Y esto es simplemente como un escaneo. Observemos lo que vamos haciendo los seres humanos. A ver, las leo. Eh, Susana dice, creo que lo triste es caer en la rutina. Bueno, eso ya lo había leído, me quedó clavadito ahí. Hay temas que salen porque pasó, vio algo y opinar al respecto. Sí, la opinión, la crítica, el juicio, ¿sí? El punto de vista personal siempre está. Es muy raro que no aparezca. Es más, muchas veces no somos objetivos. No decimos pasó tal cosa. Decimos, che, me parece que esto que pasó y ya le empezamos a poner la impronta personal. Dice Susi, en mi caso, amo hablar de mis mascotas, las conociste y son importantísimas porque estuvieron al lado mío en todo momento. Solo que tienen estas cositas, lo entienden. Exacto. Es así, nosotros, hablar de nuestros acompañantes seres maravillosos, bueno, y vieron que empezamos a hablar de ellos y de lo que nos aportan y de todo esto. ¿Vieron cómo entramos a hablar de otros? Y a veces hablamos mejor, mejor en el sentido de que reconocemos lo que nos aportan de ellos seres, de estos seres, llamados para nosotros mascotas. No las humanismo, ¿no será, no las humanizo serían? Susi, ahí no las humanismo, dice. No entendí bien eso. Pero bueno, siempre se puede aclarar. Entonces, en términos generales, hablamos de estas cosas, ¿sí? De otros, del afuera, del adentro muy de vez en cuando. Hablamos también de cosas que nos gustan, del entretenimiento, de intereses. Y ahí en intereses y entretenimiento hablamos de todo, qué sé yo, de lo que cada uno va haciendo, ¿sí? Entonces, es muy interesante y esto lo propongo, estemos atentos a lo que hablamos, estemos atentos a lo que hablan otros y observemos si queremos, y esto por propio desarrollo y crecimiento personal, qué nos va pasando cuando habla el otro de lo que el otro habla. ¿Qué me va pasando a mí? Me gusta, me entusiasma, me interesa, participo, escucho, monopolizo,
me retraigo, me aburro, porque ahí me parece que es el desafío individual de cada uno de crecimiento y transformación personal en el caso que querramos transformarnos, pero muchas veces sin tanta conciencia nos transformamos, ¿eh? Simplemente, perdón, simplemente por estar en relación con otros, porque fluye, nos conectamos, hacemos contactos y bueno, es parte del acontecer de nuestra vida. Fíjense que nosotros hablamos con el silencio. Algún día voy a hacer un diálogo nutritivo del silencio. ¿Les parece? Díganme si les interesa. Ahí Mónica dice, muy interesante el tema de hoy. Justamente estoy en la mirada interna en mi día a día y observo todo lo que planteaste y tratando de ver cómo estoy o me siento sin poner tanto la mirada en el otro. Tengo que irme ahora, pero después retomo con lo grabado. Gracias y que tengan un hermoso día. Bueno, gracias Moni por estar, por participar, por después tener deseo y ganas de reconectarte con este diálogo nutritivo. Bello día para todos ustedes. Ahí Susi dice, sí, humanismo quise poner. Entonces por ahí, ay, perdón, estoy con con un obstáculo en la gargantita. Entonces, hablamos de muchísimas cosas. Ahora, mi propuesta es, por ahí, preguntarnos para conocernos, preguntarnos para reflexionar, preguntarnos para conocernos. ¿Por qué hablo de lo que hablo? ¿Para qué hablo de lo que hablo? ¿Y con quiénes hablo? Anoten si quieren estas preguntitas, porque esto sirve como ejercicio didáctico, práctico, concreto, simple y amoroso para aquellos que nos interesa conocernos cada día un poquito más. Después, bueno, podemos ir discriminando, ampliando, pero puntualizando también, ampliando en la búsqueda, pero puntualizando, ¿qué hablamos en la familia? O sea, después dije, che, ¿cómo podemos pensarnos en los distintos ámbitos? ¿Hablo de lo mismo con los miembros de la familia? ¿Hablo de lo mismo con los amigos? ¿Hablo de lo mismo en la pareja? ¿De qué hablamos en la pareja? Me pareció precioso y capaz que a partir de este diálogo nutritivo se desprendan otros. ¿De qué hablamos en familia? Domingo 1 de junio. Sería el 8, supongo, si hago bien las cuentas. Bueno, ¿de qué hablamos en la pareja? Y lo vamos desglosando, porque todo esto es por lo que nosotros estamos y para lo que nosotros estamos acá, para hacer estas experiencias. Lo que yo suelo proponer medio obsesivamente, la sana obsesión, es que estemos atentos a nosotros y tengamos esa autoobservación, ese registro, esa conciencia de lo que nos va pasando a nosotros. En términos generales yo hice un par de flechitas ahí, dije en familia, y hablamos, lo pongo en preguntas como siempre, a mí me encanta preguntar, ¿hablamos de la organización del hogar y de las responsabilidades en la familia? Tema, pero para 500 diálogos nutritivos. ¿Quién hace qué cosa en la casa? Por ejemplo, ¿quién limpia? ¿Quién hace las compras? ¿En qué horarios? ¿Qué tareas? ¿Hablamos de las cuentas? ¿Hablamos de lo que hay que pagar? ¿Hablamos de estas cosas? ¿Hablamos todos de estas cosas? En la familia, yo me imagino, cierro los ojos, familia, mínimo, mamá, papá y un hijo, hija. Uno, después pueden haber muchos, pero mínimo para mi familia es eso, ¿sí? Entonces, ¿en la familia hablamos de estas cosas? ¿Hablamos de situaciones de otros miembros de la familia? Hablamos, y acá empiezan los roles, otro tema. Tíos, primos, hijos, hermanos, nietos, ahijados, padrinos, madrinas, en sí.
¿Hablamos para saber, para informarnos o hablamos para qué? Chismes familiares, preocupaciones, problemas, conflictos, secretos. Tema de familia, los secretos impresionante. ¿Hablamos de decisiones importantes y de problemas? ¿Hablamos de problemas buscando resolverlos, enfrentarlos? Por ejemplo, y no sé, salud, dinero, mudanzas, la educación, si hay hijos, si no hay hijos, bueno, de otros miembros, hablamos de trabajo, hablamos de decisiones en términos de salud, en términos legales, si tuviéramos situaciones. Vamos a un punto que yo mencioné recién y que es el pasado. Hablamos de recuerdos, anécdotas, historias del pasado, momentos compartidos, celebraciones, viajes. Hablamos de estas cosas. Y lo otro, importante, hablamos de planes y celebraciones. Y si hablamos de esto, ¿hablamos de qué? Comidas, celebraciones, festejos, cumpleaños. Porque, ¿hablamos de todo esto o no? La pregunta del millón que a mí me encanta hacer siempre es, ¿para qué hablas vos de lo que hablas cuando hablas? ¿Con quién hablas? Bombardeo de preguntas. ¿Somos conscientes de lo que hablamos? Y tiro un par de temas así como muy globales que también anoté ahí sobre el tema de qué hablamos cuando hablamos en la pareja. Hablamos de la relación, hablamos de las emociones, cómo nos sentimos, expresamos seguridades, discusiones, expresamos amor, expresamos lo que nos sucede en la pareja. Hablamos de planes en común porque, a ver, esto es fundamental, una pareja es tal porque hay cosas en común. Si no hay cosas en común, una pareja prácticamente no tiene durabilidad. Aunque la sostengamos de prepo, porque muchas personas están en parejas y la sostienen porque sí. Y esto sería amplísimo. Y por costumbre, por miedo, por un montón de cosas. Planes en comunes. Hablamos de viajes, hablamos de proyectos, hablamos de salidas, hablamos de tareas, hablamos de estas tareas que tenemos que hacer en las casas, hablamos de una distribución y una organización, porque la pareja otra cosa que hace que sea tal es la convivencia. Entonces, ¿hablamos de la convivencia? ¿Hablamos del sexo y la intimidad? Porque no todo es sexo e intimidad. Hay cosas íntimas que no tienen nada que ver con el sexo, que no pasan por ahí. Por ejemplo, fantasías, incomodidades, eh, la, 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 la dimensión emocional de la intimidad nuestra, conmigo, con el otro. Comunicamos lo que nos parece y lo que nos causa estar con el otro. Comunicamos lo asertivo, comunicamos lo bonito, comunicamos, hablamos de los dolores que tenemos en la pareja, hablamos de las alegrías y felicidades. Digo, estas categorías no son categorías con las que yo particularmente me conecto, pero la mayoría de la gente por ahí se conecta con estas cosas. Hablamos del dinero y la vida cotidiana en la pareja, hablamos de los conflictos y hablamos y buscamos resolución. Lo hacemos a través del hablar. Por ejemplo, resolver mal en los conflictos y la resolución. Hablamos de los celos, las indiferencias, los hábitos, las costumbres. Porque nosotros en la pareja y en la familia damos por sentado que conocemos al otro y que nos conocen. Y muchas veces esto no es así. Damos por sentado muchas cosas. Y porque llevamos 10, 15, 20, 30, 5, 2 años, en fin, le atribuimos al tiempo lo que conocemos o no de mí y del otro. Y esto muchas veces no es armónico, no es coherente. Muchas veces estamos muchos años con alguien y no nos conocen ni lo conocemos.
O conocemos lo del pasado, pero conocemos hoy a la persona. ¿Me doy a conocer o me camuflo? Bueno, vieron que un simple tema de qué hablamos los humanos desprendió una red de temáticas que yo podría tener básico lleno todo el 2025 que quedan los domingos para hablar. Y estuvo bueno porque ya obviamente tomaré nota y empezaré a desglosar. Entonces, la propuesta de hoy era traer un poquito a la conciencia esto de qué hablamos, para qué hablamos y por qué hablamos cuando hablamos. Y dejo una pregunta más de las tantas que hice y que seguiré haciendo. ¿Hacemos silencio? Porque lo llevo a la polaridad. Hablamos, muchas veces hablamos porque no toleramos el silencio. ¿Vieron que a veces pasa, a mí me ha pasado a veces, que estás con otras personas, una, dos o lo que fuesen, y se hacen esos silencios brutales, ¿vieron? Y que alguien siempre los rompe. ¿Qué pasa con el silencio en nuestras vidas? ¿Cuándo lo usamos? ¿Cómo lo usamos? ¿Por qué lo usamos? ¿Para qué lo usamos? Si es que somos conscientes. El silencio tiene que ver muchas veces con callarnos, con no hablar, no con estar y elegir estar en el silencio, que son cosas totalmente diferentes. Miren de bonito esto que abrió, esto que apareció, esto que llega en este final, son 10 y 10 de este diálogo nutritivo, de llegar a plantear el silencio en sí mismo como un acto de, no sé, de no decir porque no tengo que decir, o de no decir porque no quiero decir lo que tengo para decir. Bueno, tema que si me lo acuerdo y lo podríamos compartir en el diálogo nutritivo del domingo que viene, y si no será otra propuesta. Ahí dice Susana, es inevitable hablar del pasado cuando pasamos por las cosas bonitas, ¿no? Sí, es muy bonito hablar del pasado. El tema es que pongamos en la balanza cuando hablamos del pasado, como vos bien decís, Susi, cosas bonitas, y cuando hablamos de las cosas que consideramos no bonitas o bonitas, ¿no? Porque todo es experiencia. Muchas veces no hablamos porque si hablamos abrimos heridas y hay dolor y evitamos el dolor. Y muchas veces hablamos de resultados. Yo cuando pasan estas cosas bonitas a las que Susana se refiere, me extiendo un poquito más porque me salen ideas, ¿no? Pienso, ¿no? Hablar de cosas bonitas, por ejemplo, un logro. Che, ¿cómo logré? Ponele, me viene en este caso muy personal, ¿cómo logré recibirme de psicóloga? ¿Cómo recibí ese título? Bueno, porque hablemos, es un título que uno logró, uno tiene. Después, ¿para qué sirve? Si sirve, si no sirve, bueno, es otro tema. Pero es un logro. ¿Por qué es un logro? Porque me lo propuse en algún momento de mi vida. ¿Y cómo lo logré? Ese cómo lo logré me remite a pensarme en 7 años de mi vida, porque a mí me llevó 7 años recibirme de psicóloga y obtener el título. Después ya llevo 28 y sigo estudiando. Y hay algunos títulos que no tengo, pero que ya no me importa. Pero no quiero entrar ahí. Simplemente decir, cuando hablo del pasado y de lo bonito, que yo asocio bonito a logros, podemos hablar de ese proceso en el que fui haciendo A, B, X, W, L, M, L, Z, T, S, cualquier orden de cualquier... ¿Podemos hablar del proceso? Y ahí es la propuesta que yo suelo hacer a las personas. Seamos más conscientes de los procesos que nos llevaron a lograr cosas en la vida, porque eso ayuda a mantenernos en salud mental
en una relación amorosa con nosotros. Nos lleva a mejorar nuestro autoconocimiento, nuestra autoimagen, nuestra autoestima y nos hace más resilientes porque vamos a observar que en esos 7 años hubieron logros, hubieron caídas, hubieron todo lo que yo llamo geografías en la experiencia humana. Valles, llanos, climas, frío, calor, exceso de frío, exceso de calor, hubo lluvia, hubo desierto, hubo sequedad, hubo de todo. ¿En qué nos centramos para hablar del pasado? ¿Qué registramos del pasado? ¿Y para qué hablamos de ello? Pero bueno, esto ya sería otro diálogo nutritivo. Bueno, gente, creadores tempraneros maravillosos, gracias Mónica Latrónico que se conectó por primera vez en vivo. Gracias Susi que estuviste ahí aportando un montón de contenido para que este diálogo se dé, circule, suceda, acontezca, porque ya me cansé del flujo, entonces estoy buscando sinónimos. Gracias a todos vos que lo vas a ver ya en grabación, ya no en el vivo, pero que pueden seguir dejando sus comentarios, sus consultas, si hay preguntas, en fin, podés dialogar a través del escrito. Les mando un abrazo grandote, bendiciones infinitas para todos, bello día, bello domingo. Vamos a hacer que las cosas que queremos que sucedan en nuestra vida sucedan porque nos comprometemos a hacer que las cosas sucedan si queremos. Un abrazo infinito, gracias, gracias, gracias. Y bueno, nos encontramos como siempre, salvo que me dé sueño y esté muy cansada, el próximo domingo de 9 a 10 acá en Creando con Conciencia Facebook Live en Diálogos Nutritivos. Chau, chau, chau.